Y ahora vamos a emplear unos minutillos, en lugar de conversación con tu vecino de al lado, tenemos el lujo de tener a Carlos y a Lasse a disposición vuestra. Comentarios, preguntas, reflexiones. Sí os pido que la pregunta esté enfocada para que pueda haber turno para varios. Entonces, y si dudas, ofrécela, ¿vale? Porque es una forma de inspirar a los demás. Entonces, quien se anime, tenemos micrófonos por la sala. Simplemente, ahí hay una mano, fantástico. Sí, tenemos micros. Casi, perdona, mejor si la haces en español así traducirán, porque si no, no todo el mundo tiene... So it's going to be in Spanish. It's going to be in Spanish. You will receive the translation because it's not the rest of the audience. Me. They can't hear you. They can't hear you. They say. I want to thankful, Carlos, que no te oyen. En la... No lo sé. Bueno, tira en inglés. Buena pregunta. Yo creo que su inglés lo entendemos todos. Si no, hazla y esta la traducimos en vivo mientras... Yo se la traduzco. Traducimos. Sí, hazla y se la va traduciendo Carlos. Hazla en español, por favor. Albert. Sí, pero es por los... Let me ask you a question, okay? I liked a lot what you explained, very good. I understood that the follow topic is the law. So the dog who met the bird, Mother Teresa, the companies talking to the people, well, that's great. The question is, what happens when love doesn't work and the bird kills the dog? ¿La veis? ¿La tenéis en la traducción? ¿No? Gracias por la intervención. He entendido que por encima de todo en tu intervención la clave está en el amor, ¿vale? La Madre Teresa, el oso y el perro. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando el amor no funciona y el oso mata al perro? ¿No? That's the question. All right. Come on. So what happens when violence happens anyway? So I like the Buddhist way of talking about wisdom. They say wisdom is connected to detachment. So the more detached you are, the more access to wisdom you have. I think coming back to purpose also, you know, how can I be connected with myself and operating from that space? So even if you are treating me very bad, I stay stable or stay present. That will happen, you know, it happens to all of us in our lives where we meet when you are good to someone and then you have not good stuff coming back to you. So I think the antidote to that is to lean inwards. I'm not sure if that is your answer to that, but you want to add? ¿Puedo? Sí, me gustaría. Mira, una vez en una conferencia, que yo hoy no he dicho la palabra... ¿Se me oye? No, sí. Yo no he dicho la palabra amor, aunque no he dejado de hablar de amor, porque ya sabía que muchos otros, como Lasse, como después tendremos, ¿no? Pero una conferencia sí que la utilicé y entonces cuando terminé la conferencia una persona levantó la mano y me dijo, me miró y me dice, pero vamos a ver, ¿se puede despedir a alguien con amor? Yo le dije que no podía decirle otra cosa. Y le dije, mira, yo he tenido que despedir a gente y yo no sé hacerlo de otra manera. Eso es una respuesta muy, muy personal, me parece, ¿no? Y esto, lo que te has contado, es muy personal, ¿no? Entonces, eso se junta, la respuesta a eso se junta en el cabeza, corazón y manos, pero de cada uno, no en la teoría, sino en cada persona. Y en cada persona encontramos la solución a esta pregunta, que no es solo de cabeza. Necesitas verla en cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, un poco por esa línea, ¿no? Gracias, Albert. ¿Más preguntas? ¿Hay otra mano? Para Carlos, en el ejemplo ese que has puesto de consultor, ¿no? O sea, entendiendo que el propósito, el valor y un poco la cultura de la empresa es lo que de verdad genera cambio, ¿qué balance sugieres cuando entras como consultor a una empresa en la que la dinámica es muy mala, los resultados son muy malos? ¿Cómo cambias la situación? Sí, en realidad. Primero entrar con la realidad, lógicamente, ¿no? Y un poco lo que decía del propósito sostenible, yo tengo muchas experiencias de empresas que estaban en situaciones de este estilo, ¿no? Y directivos que han sido valientes, muy valientes en empezar desde el propósito. Y pues que para eso necesitas, lo que antes explicaba, bueno, no lo he llegado a explicar, pero necesitas mucha coherencia entre lo que dices y lo que vas luego a hacer, ¿no? Necesitas ser muy auténtico también como líder, ¿no? Para explicar en lo que crees, y luego mucha integridad también en cómo luego lo vas a llevar a la práctica, ¿no? Entonces, sobre todo, empezar, digamos, ¿desde dónde? Las manos, ¿vale? Manos. Pero manos y luego no cabeza, manos y luego corazón, ¿no? Y luego ya terminaremos viendo ese futuro, hacia dónde va, etc. Primero trabajar los problemas, trabajarlos desde el corazón y luego a la cabeza. Ese es el camino, por lo menos, que me parece el más natural cuando nos enfrentamos a una situación incluso de crisis o a lo mejor de posible, digamos, pérdida también, ¿no? Gracias. Good. Okay. Por allí. So you mentioned about conversation. That is the key of everything. Yeah. How things are going now, everybody's on the phone, there's no conversation, emails, WhatsApp or whatever. How can we fix that? Yeah. So that's a good ¿Se question. ha traducido? All right. So I think every top team, when I'm interviewing them one-to-one today, before we're going to interact with them, say, I would like to have deeper conversations. Everyone. I'm talking 100% for the last 5 years, saying, I want to have deeper conversation. What I see is very difficult to get away from packed agendas. After COVID, it's a shift, actually. So now we see much more deeper conversation. When we interact with top teams, they're creating more space in the agenda for deepening conversations. So I think it's just a huge need right now, everywhere. Good. Very good. Había otra pregunta, ¿no? Por aquí. Sí. Sí, sí, en inglés. Thank you so much, both of you, for your presentations. I'm Chana Fontana, and I've been working with Carlos so many years. And I'm working in a platform focused on intangible asset management. And we really think that the first step is defining the purpose and implementing and activating the purpose. And without purpose, there is no future. So we really feel aligned with the main statement that we are sharing today here. But when we analyze our companies, what we see is like most companies say that purpose is really important. But then when we ask them how they are activating and implementing the purpose, most of them are not doing anything or trying to do that, adapting traditional concepts as mission, purpose, mission values, things like that, or defining purpose from top down without taking into account the point of view of key stakeholders as employees or reflection about the company, what they should be, what they can be, and what they want to be. So what are the main challenges that you are seeing in your experience to try to embrace purpose in a deeper way with companies, big companies, where they say that it's really important, but then when you ask them what they are doing, they are not trying to activate that in all the touch point of they are creating relationship with their stakeholders. Should I start? Yes, please. So I have seen two things working when we talk about implementing purpose. First of all, purpose statement. Every company that I work with have a purpose statement. Everyone has that.
And then it creates a lot of frustration when you talk to leaders. They say, what exactly does that mean? It's too generic, or it's too fluffy, or what does it mean? And so, well, you need to interpret that. It will be a very different interpretation. That is a conversation that you need to have. You need to have a conversation. It's an invitation for a conversation. It's not just coming up with a purpose statement. How do you engage in a conversation around that? But I have only seen two things from my perspective that have worked. One, when you have a founder that has an idea that my business is going to be beyond profit and product. How can we serve society? How can we serve the world? And that normally have a ripple effect, and they create a culture of a purpose-driven organization. The organizations that I mostly meet is big multinationals that have bought a lot of companies, a lot of cultures and so forth, and then trying to bring them together. What I have seen to be the most potent is when you're allowing your people to detect your own purpose and then link that to a conversation about the purpose in the organization. Then suddenly it becomes coming alive and not that kind of flare that you talked about. You know, how do we... And we've been doing that with some actually large scale, and now with new technology, you can do that really, really fast, actually. And cheap. But we have done that with a big organization, AkzoNobel. We did that with 22,000 people. So all from the CEO all the way to the factory workers. We did that with another big company, retail company, 120,000 people. Explore our purpose. We did that over 2 years. So it's possible to do that. But normally that always comes to the top leaders, that they are believing in this. They have their own sense of purpose. I normally say, you know, purpose statement is one thing, but sense of purpose is more important. Sí. Genial. Realmente me apunto a esto. Por añadir algo más, ¿no? Pero solo por añadir a lo que ha dicho Lasse. Me parece que el sentido de propósito personal es la clave a todos estos problemas que encontramos, ¿no? Pero yo, Clara, antes decía tres enemigos del propósito: el sentimentalismo, el racionalismo y el activismo. Si me preguntas de los tres, ¿cuál es el principal? Que es lo que decías, ¿cuál es el principal problema? ¿Vale? El que yo creo es el activismo. Pero claramente, mirad, el sentimentalismo, yo os lo explicaba, al final es decirle a la gente, oye, eso que sientes, eso bueno que tienes en el corazón, ponlo en la práctica, y eso entiende todo el mundo. Casi todo el mundo. La número 2 de una de las principales empresas del mundo, oye, conecta la cabeza con el corazón. Gracias. Y se entiende. Pero el activismo no. El activismo, el que va con la auditoría y tal y le dices, oye, pero ten cuidado, ¿no? Eso es más complicado, ¿no? De hecho, mira, el otro día estaba buscando, es que perdóname, antes miraba para recuperarlo. Os voy a decir lo que dice la RAE, la definición de activismo, porque hoy en día se utiliza mucho, y va el líder activista, el CEO activista, tal. Mirad, doctrina según la cual todos los valores, los tuyos y los míos, ¿vale?, están subordinados a las exigencias de la acción y de su eficacia. Toma. Y esto está escrito desde hace muchos años, que nos han inventado. El activismo existe desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿el activismo qué es? Checklist, clic y tus valores, los míos, me dan absolutamente igual, y arrasa con todo el activismo. Y lo difícil es hacer entender que estás metido y que tu problema no es la acción. Oye, acción consciente, sí, claro que igual que sentimiento, sí, sentimentalismo no. Razón, sí, racionalismo no. Y acción consciente, sí. Activismo no. Porque lo que estás haciendo es desconectar la acción de lo que entiendes y de lo que sientes, ¿no? Y ese me parece el mayor peligro que tenemos hoy en día, creo, y el mayor reto que tenemos, porque a veces no lo vemos, ¿no?, delante, ¿no? Y que solo intenta añadir un poco más la sabiduría que has dicho con lo que dices, que esto se soluciona en el ámbito personal, del propósito de cada uno, ¿no? Bien. Si os parece, quedaros aquí. Damos un mega aplauso. Gracias. Un abrazo.